mañana estamos culminando esta serie, la serie que nosotros estamos trabajando desde hace 4 domingos. Paradoja. Paradoja es aparentemente una contradicción, pero que en el fondo quiere llevarnos a reflexionar acerca de algo más profundo, acerca de cosas muy importantes. Queremos en esta mañana culminar esta serie y prometiendo volver a reunirnos en una nueva serie que pronto está llegando en las primeras semanas de agosto. Pero hoy vamos a culminar esta serie con la quinta y última paradoja, la paradoja de la vida en victoria. Muchas veces la vida en victoria la entendemos de una manera un tanto incompleta. La vemos a veces a la luz de una guerra espiritual, donde la iglesia se antepone o se impone frente a huestes espirituales que le atacan de forma continua. O una vida en victoria es muchas veces entendida como alguien que no está sufriendo alguna derrota o que no está pasando algunas pruebas. No necesariamente esto sea todo el espectro de una vida en victoria. Una vida en victoria puede estar pasando una enorme prueba y aún puede ser derrotado, pero se levanta. Una vida en victoria cree en el Dios que lo ha llamado y puede reconsiderar y puede volver a casa. Una vida en victoria puede triunfar habiendo sido de pronto derrotado. Por ejemplo, Esteban, cuando da testimonio frente a los líderes espirituales, ellos se tapan los oídos ante lo que él está diciendo y arremeten contra él y lo agarran a pedradas. Esteban muere. Aparentemente esto es un fracaso, pero Esteban estaba en victoria, Esteban estaba en sintonía con Dios. ¿Recuerda usted los televisores de blanco y negro, los que tenemos una edad ya al menos no tan considerable, pero al menos hemos visto las televisores de blanco y negro? Uno sabe que no había en esos tiempos la manera del cable que hay o el internet donde nosotros podemos escoger lo que queremos y adelantamos y retrocedemos la película cuantas veces nos dé la gana. Pero cuando las tecnologías no estaban muy avanzadas, una de las cosas que nos hacían sufrir eran estos televisores. Bueno, le hacían sufrir a los que tenían que mover la antena. Yo era uno de los que tenía que mover la antena en mi casa y tenía que treparme y escuchar los gritos de abajo: mueve más a la derecha, a la izquierda, ahí nomás, y tú te tenías que quedar ahí. Y no te muevas, te gritaban de abajo como si tú fueras piedra o cosas por el estilo. Pero la cuestión era que teníamos que buscar la sintonía, teníamos que buscar la frecuencia, teníamos que encontrar la imagen adecuada para que, la pantalla pudiese verse bien. ¿Y qué canales nomás habían? Habían poquísimos canales y tenías que aprovechar esos canales y tenías que tener a alguien que pueda encontrar claramente la frecuencia. Estar en una vida en victoria es estar en frecuencia con lo que Dios quiere hacer. Nosotros podríamos conocerle en el argot de las personas de esta sociedad una vida de éxito. Si nosotros tradujésemos la vida de éxito en la vida cristiana, es estar en sintonía con lo que Dios quiere hacer. Yo puedo ser una persona exitosa en el Señor y no necesariamente tener dinero y tener renombre, sino estar en consonancia, en dirección, en sintonía con lo que Dios está haciendo. Y mi conciencia estar bien y saber que Dios puede estar usándome y saber que Dios puede estar hablándome. Una vida en victoria es alguien que pasa pruebas. Una vida en victoria es alguien que aprende, una vida que se amolda, una vida que no ha llegado a la perfección, pero que sabe claramente que tiene una meta y se une a esa meta y se une a esa frecuencia con la que Dios está dirigiendo. Gedeón dirigió un ejército que logró victoria. Abraham salió al desierto sin saber a dónde iba, pero estaba en victoria porque estaba siendo dirigido por el Altísimo. Moisés enfrentó una potencia mundial y se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, sepa usted que toda la vida de Moisés estaba lleno de tensiones, pero era una vida en victoria. Una vida en victoria no significa que uno no pasa pruebas o uno no sufre dolores o desengaños. Los pasa. La cuestión es que si usted está aprendiendo y está usted entrando a esa frecuencia donde Dios quiere que usted esté. Amén. Esta es la cuestión. Y la paradoja de una vida en victoria, necesariamente tenemos que revisar algunos aspectos o un texto que es muy largo. Cuando hablamos de Josué capítulo 5, no estamos hablando del versículo 7, estamos hablando de Josué capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, nos toma toda esta enseñanza. Pero no vamos a poder revisar los tres capítulos porque usted ya comprenderá que es extremadamente largo. Así que vamos a ir
parando, mirando, entendiendo y escuchando lo que Dios quiere hablar. Queremos descubrir 3 verdades de una vida en victoria, de la paradoja de una vida en victoria. Así que abramos nuestras Biblias en Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Si usted no ha traído una Biblia, hemos pensado que usted de repente va a necesitar, y usted tiene que levantar su mano y nosotros vamos a llegar con una Biblia donde usted se encuentre. Solo tiene que levantar su mano y hacernos saber que necesita una Biblia. Y llegaremos con una Biblia al lugar donde usted esté. Por allá al fondo también nuestro hermano. Muy bien, Josué capítulo 6, versículo 1. ¿Llegamos? Dice así: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Quiero que podamos repasar nuevamente este versículo porque es el versículo ancla desde donde partiremos hacia adelante y miraremos también hacia atrás. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, está enfatizando la escritura. La razón, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. La ciudad de Jericó era una de las ciudades más antiguas que existen sobre el planeta. Jericó aún existe. Lima no sé si llegará a los 500 años de existencia, pero Jericó tiene 10.000 años de existencia. Es una de las ciudades más antiguas del planeta juntamente con la ciudad de Damasco. Y esta ciudad, cuando aún estaba en los albores de su creación, fue una ciudad que sufrió diferentes embates o diferentes invasiones. En este momento, a puertas de una invasión que está por caerle a Jericó, ellos están un poco asustados, porque el Dios que está dirigiendo a la gente que los va a invadir es un Dios poderoso. Y ellos lo acaban de escuchar. Llegan noticias de otros territorios que este Dios ha derrotado a una potencia, que este Dios ahora ha secado el río para que pase todo su pueblo. Y están un poco asustados. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este pueblo? Y ellos están un poco asustados y se están preparando para la guerra, se están preparando para una invasión. En aquellos tiempos las ciudades eran ciudades-estados, no eran como ahora nosotros conocemos las naciones. Cada ciudad era un reducto, era una ciudad que tenía su propio rey, que tenía su propio ejército y estaba rodeado por sus murallas, tenía su propia economía y de esta manera negociaba con otras ciudades, pero eran ciudades-estado. Jericó era una ciudad-estado cananea y está llegando a puertas a su vida, a su lugar, el juicio de Dios. Jericó está en un lugar donde Dios ha decretado que toda esta región de los cananeos va a entrar en juicio. Acaban de llenar hasta el último su copa. Cada uno de ustedes tiene una copa, por cierto. Cada uno de ustedes tiene una copa. Algunos su copa está a la mitad, otros su copa está por llenarse. Ay de ti cuando tu copa se llene. Según la Biblia, en el momento en que tu copa se llene, es el momento en que el juicio te va a visitar. Pero para no desviarme de esto, la copa de Jericó está llena ya, la copa de los cananeos está llena y Dios ha decidido ahora ejecutar sobre ellos juicio. Y lo que está sucediendo es que Dios está cobrando algunas cosas sobre esta tierra, este lugar. Ellos son descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé. Cuando Noé sale del diluvio, sale con sus hijos y uno de sus hijos, Cam, observa a su padre sale del arca, planta una viña, hace una viña, cosecha de la viña, hace el jugo y se mete una borrachera. Este es uno de los tropiezos de Noé. Pero el problema es que se queda ahí borracho. Y Cam mira a su padre ahí borracho y las escrituras de forma eufemística lo narran que Cam toma a su padre, lo posee. Esto la Biblia no lo habla de esta forma abierta, pero Cam toma a su padre y su padre cuando despierta lo han tomado, lo han sodomizado y ha sido su hijo. Y ahora Noé está enojado con su hijo y maldice a Cam. De la maldición sobre Cam nacen los cananeos. ¿Quiénes eran estos cananeos? Los cananeos eran personas que incurrían constantemente en homosexualismo.
Los cananeos se acostaban con animales, tenían relaciones sexuales con animales, zoofilia. Entregaban a sus hijos a un dios Moloch y los quemaban vivos con un dios ardiendo en fuego, los entregaban. Y Dios estaba hasta aquí ya con su copa y había llegado el momento en que los cananeos tenían que rendirle cuenta. Y ahora Dios está usando a una nación que va a ser su arma de guerra y los va a invadir y les va a quitar su tierra que tanto tiempo les ha dado. Cuando uno lee los libros apócrifos se va a dar cuenta que Dios les ha dado 500 años de oportunidades para que ellos se arrepientan. 500. Así de misericordioso es Dios. Pero ellos no se han arrepentido y ahora Dios está enviando una invasión. Los judíos, los israelitas. Y están aquí en este momento. Están asustados, está cerrada su puerta. Ellos están amedrentados porque este Dios está haciendo grandes cosas y se está acercando. Mientras tanto, en el campamento donde están los judíos, están los preparativos para poder ir a invadir a esta tierra o a esta ciudad que está amurallada, que se llama Jericó. Pero previo a esto, van a darle algunas instrucciones muy claras a Josué, que es el líder que Dios ahora ha levantado cuando ahora Moisés ha muerto. Y quiero que retroceda al capítulo 5, versículo 13, y vamos a ver algunas verdades. 5:13 dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Interesante ver que Josué estaba listo para poder cumplir algunas directrices. Interesante ver que Josué estaba listo para recibir instrucciones y hacer. Pero interesante también ver que Dios no le está diciendo: muy bien, a partir de ahora vas a hacer esto, esto y lo otro. Dios le dijo: no, primero quítate el calzado de tus pies, adórame. Esta es la prioridad. Esta es la forma en cómo Dios se acerca a nosotros. Nosotros nos acercamos a Dios tratando de hacer cosas para Él. Dios dice: primero hay una relación. Y esto es lo que Josué va a empezar a aprender. Porque la primera verdad que se va a empezar a desprender de todo esto es que Josué está a puertas de la invasión a Jericó. Jericó está muy cerrada y están amedrentados. Saben que se viene una invasión y que ese Dios tiene poder. Pero ahora Josué está caminando un poco fuera del campamento y encuentra una criatura celestial. Tiene una espada desenvainada que es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí él está y va a empezar a recibir algunas instrucciones que vamos a ver más adelante en el capítulo 6. Las instrucciones que esta criatura celestial se lo empieza a dar. Pero una de las cosas muy interesantes que vemos aquí es que Josué le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué está interesado en saber a qué bando le pertenece esta criatura, este príncipe. Y este príncipe no está muy interesado en responderle y le respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Note que no le responde si eres de este o del otro. Una mejor traducción con una Biblia mucho más contemporánea dice así: de ninguno, respondió. Me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor. Esto es lo que estaba teniendo delante de sus ojos Josué, un líder, un militar, un estratega. Y en este momento le pregunta a Josué: ¿de quién eres? ¿A qué bando perteneces? ¿A los cananeos o a los judíos? Y en la criatura celestial le dice: de ninguno de los dos. Me pertenezco a mí mismo y soy el jefe. La pregunta estaba mal hecha de parte de Josué. La pregunta puede rehacérsele al ángel y le dice: más bien, Josué, ¿a qué bando tú perteneces? Los seres humanos tenemos la tendencia a pensar que somos el centro de las cosas. Y aquí le llama a la criatura y le dice: ¿de quién estás? ¿De mí o del otro? Y Dios le dice: no soy ni de ti ni del otro, soy de mí. La pregunta es: ¿eres mío o eres del otro?
Esa es la pregunta. ¿Me perteneces o no me perteneces? Esa es la verdadera pregunta. Y de aquí surge la primera verdad. De aquí surge el primer principio, que es muy, muy sencillo. Antes de poder conquistar otros campos, primero Dios debe conquistar nuestro corazón. Antes de poder conquistar otros campos, primero Dios debe conquistar nuestro corazón. Y esta es la enorme verdad en la que muchos de nosotros incurrimos. A veces estamos tan enfrascados en amar a Dios y en hacer cosas para Dios, pero nuestro corazón no está conquistado por Dios. Dios viene a nuestras vidas y nuestra mente y nuestra cabeza está llena de información, pero Dios no tiene nuestro corazón. Nuestra mente está cautiva, nuestros oídos están cautivos. Versículos que se publican, prédicas que se escuchan, y muchas de estas cosas llenan nuestras vidas, pero verdaderamente Dios tiene tu corazón, porque este es el primer principio para una vida victoriosa. Cuando uno sabe que Dios tiene su corazón, sabe que donde vayamos y como estemos y lo que pasemos y las circunstancias que afrontemos, Dios de una u otra forma se va a honrar. Dios me va a levantar y confiaré y seguiré con Él. Mi vida no será circunstancial. No tendrá Dios solo mi oído, de tal manera que cuando las cosas cambien, yo le abandone a Dios o yo me acomode en otro bando. Por eso es que la respuesta a Josué es más simple. Josué, ¿me perteneces tú a mí o no? Esta es la pregunta que Dios más bien nos hace. Por eso es que surge este primer principio. Antes de poder conquistar otros campos, antes de poder lograr grandes cosas, antes de poder tener un ministerio fructífero, antes de poder alcanzar a los jóvenes en Puente Piedra, antes de poder tener hijos que honren a Dios, primero Dios tiene que conquistar tu corazón. Tu corazón. Porque es muy fácil vivir una religión de cascarón. Y esto definitivamente no se sostiene frente a los embates que vamos a atravesar. Amén. Entonces, aquí en este momento, cuando Josué está atravesando estas verdades, cuando Josué ahora empieza esto, va a recibir algunas instrucciones muy simples. Instrucciones que definitivamente van a parecer hasta un poco anecdóticas. Lo que Dios va a decirle a Josué es que tienen que ir con los sacerdotes y tienen que tocar estos cuernos en la 7ª vuelta. A las primeras vueltas que ellos van a darle a la ciudad de Jericó, no tiene que pasar nada. Ellos van a ir y tienen que rodear. Oiga, no digan nada, no hablen nada. Y si del muro se burla alguien de usted, no le contesten. Solamente denle vuelta. Ahí van los sacerdotes, ahí va el ejército y atrás iba el pueblo. Una vez en el día, 2 millones de personas rodeaban Jericó. Yo imagino los de Jericó en ese momento. Carambas, ¿y ese Dios? Está loco. No dice que ha secado el río, no dice que ha derrotado a Egipto. No ha traído a los reyes y los derrotado. ¿Qué tienen? Están medios locos. Pero esto es un asunto de fe. Lo que parece tonto, lo que parece necio, tal como dice la Escritura, lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y aquí están dando vueltas un día, segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto. Pero al 7º día Dios le dice, al 7º día vas a dar 7 vueltas. Y en la 7ª vuelta, cuando yo te lo indique, vas a gritar fuerte, van a tocar las cornetas, van a tocar estos cuernos y los muros van a caer. En el momento que caigan estos muros, tiene que ir hacia adelante, conquistar, matar, hacer todo lo que sea necesario para raer a esta nación que acaba de entrar en juicio. Solo les da 2 instrucciones más, 2 órdenes o 2 prohibiciones. No me vayan a matar a Rahab, la ramera, la que ayudó a los espías y les dio información. Y lo segundo, no vayan a tomar nada de lo que está ahí adentro. Mátenlo todo. Parece injusto, parece duro, pero era cuando Dios había colmado finalmente la copa de esta nación. Si nosotros tuviésemos mirada hacia el pasado y una máquina que pudiese ver las acciones de este pueblo, definitivamente diríamos, dale más, dale más. Pero no lo podemos hacer. Eso también es un asunto de fe. Confiar en que la decisión que Él está tomando es la mejor decisión. Amén. Y aquí está.
Ahora caen los muros, el pueblo sale hacia adelante y empieza la destrucción de esta ciudad. Y entre el incendio y entre la muerte y entre los animales que están siendo aniquilados, hay alguien que está con otra agenda completamente distinta. Todo el pueblo está enfocado en hacer las órdenes de Dios. Pero hay alguien entre el pueblo que solamente tiene información de Dios y Dios no tiene su corazón. Hay alguien que está ahí y solamente ha sido informado, pero no está convencido y mucho menos está consagrado a Dios. Él está tomando algunas cosas, acaba de ver la oportunidad de poder enriquecerse muy rápidamente y toma un manto, toma un lingote y muy calladamente en medio del fragor de la batalla lo va a esconder más adelante debajo de la carpa. Para mover una carpa hay que mover a la familia que se encuentra dentro de la carpa y toda su familia va a convenir con él. Y ahí está, ahí lo tapa, se acabó la guerra y después de unos momentos más, unos días más, se inicia una próxima guerra. Y ahora nuevamente Josué manda espías para que vean cómo está este próximo territorio. Cuando hablamos de este próximo territorio, ¿sabe? Una de las cosas interesantes es que este pueblo era minúsculo. Este pueblo no tenía el poderío de Jericó. Jericó, cuando se hacen las excavaciones, Jericó tenía una muralla muy alta, de 9 metros de alto, por 2 metros de ancho. Pero cuando tú tumbabas esa muralla, te encontrabas con una segunda muralla, de 9 metros de alto por 4 metros de ancho. Entonces te pasabas todo el día picando para darte cuenta que estabas con otra muralla de 4 metros más de ancho. Todas esas murallas Dios se las trajo abajo. Pero ahora están entrando a una nueva ciudad que es muy inferior en poderío, en seguridad, en número, etcétera, etcétera. Y mandan a sus espías y ahora acá ellos ya no están consultando mucho con Dios. Ahora ellos están diciendo, a ver, mirándolo así a grosso modo, a ver, traza, no, pan comido. Dile a Josué que no me envíe todo el ejército, por favor, dicen los espías. Que me mande 2,000 nomás, para que si no se va a cansar el pueblo. Mira, sobrados encima, ¿no? Se va a cansar, dice el pueblo. Están en guerra. Y le dice, que me manden solo 2,000. Y Josué, más seguro, dice, no, manda 3,000 mejor. Así que mandan a 3,000. Y esos 3,000 son avergonzados ahora por un pueblo minúsculo e insignificante. Y los empiezan a corretear y le matan 36 soldados. Regresa el pueblo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo? ¿No es que la victoria era nuestra? Y ahora Josué y los ancianos van a buscar a Dios. Y entre sus oraciones le van a decir, Dios, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado, Dios, contigo? Y Dios le va a contestar, el problema no es conmigo. El problema son ustedes. El problema no está conmigo, el problema está en lo que ustedes han hecho. Han tomado claramente lo que dije que no tomasen. Y alguien ha agarrado esto y alguien lo ha escondido. Y esto los está afectando. Qué interesante, porque cuando uno ve lo que Dios podía hacer, se traen abajo toda una muralla, se traen abajo toda una ciudad y ahora son avergonzados por un pueblo más insignificante. Y surge una segunda verdad, la cual necesitamos escuchar. Con Dios somos capaces de derrotar gigantes, pero ser humillados por un enano cuando actuamos solos. No quiero hacer alusión a nadie que tenga una baja estatura. No estoy burlándome de nadie. Lo que estoy tratando de hacer es un cruce, hacer una analogía entre lo que es un gigante y lo que es una persona de corta estatura. Pero esta es la segunda verdad que se desprende de esta derrota. Con Dios somos capaces de derrotar gigantes, pero ser humillados por un enano cuando actuamos solos. Esto sucedió. El hecho de haber pecado, el hecho de haber incurrido en pecado los dejaba solos. Ojo, no porque Dios ahora ya no los amase. Y no estoy hablando aquí en este momento de la salvación, ni que ahora por causa del pecado se pierde la salvación. Estoy hablando en este momento de comunión. Ellos perdieron su comunión con Dios. Ellos perdieron el poder de Dios en sus vidas. Ellos perdieron esta relación primordial con Dios que es deteriorada básicamente por el pecado. Y están solos. Sin darse cuenta ahora enfrentan una guerra pensando que Dios está con ellos y Dios se quedaba en el campamento.
Vayan nomás, les dice, no puedo ir con ustedes. Hay un estorbo que no nos permite trabajar juntos. Y esto permite para ellos una derrota. Y nos saca esta segunda verdad. Con Dios somos capaces de derrotar gigantes, pero ser humillados por un enano cuando actuamos solos. Qué triste ver que esta verdad había empezado a hacer mella en ellos, y esto trajo como consecuencia que el corazón del pueblo desfallezca y se ponga como el agua. Es triste ver cuando nuestro corazón no ha sido conquistado, o cuando nuestro corazón solamente está enfocado en algunas cosas y todo nuestro corazón no le pertenece a Dios. Es triste ver que cuando Dios tiene que hablar de finanzas en nuestras vidas, Dios no tenga nuestro corazón. Es triste cuando Dios tenga que hablar de pureza en nuestras vidas, Dios solo tenga de nosotros nuestra atención, pero no nuestro corazón. Es triste ver que hay cristianos que no le pueden creer a Dios una promesa, pero sí saben muchas promesas. Es triste ver eso. Porque todo esto es cuestión de fe. Porque todo esto es cuestión de apoderarte de lo que Dios dice como información para luego usarlo dentro de tu corazón. Amén. Hay un detonante a todo esto. Hay un detonante. Y nosotros tenemos que ver este detonante. Salomón hacía alusión a esto hace muchos siglos atrás. Salomón, hablando acerca del pecado, dice: agarren las zorras pequeñas, pues que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Parece un poema muy hermoso en Cantares, pero Salomón no está hablando de las zorras. Salomón está hablando de las zorras como el pecado, pero de algunas zorras muy en especial que causan estragos en la vida de un hijo de Dios. Estas zorras que causan estragos son las zorras pequeñas. Son cosas tan minúsculas que no les prestamos atención. Pasan imperceptibles a nuestra conciencia. Las hemos dejado de oír, las hemos dejado de tener en cuenta. Y Salomón dice: agárrenlas, porque estas zorras pequeñas son las que hacen estragos en una viña que está en flor. Decir que está en flor, o citar el Reina Valera 1960, está en ciernes, es decir, que había un cultivo que ya estaban brotando los retoños y que prometía ser abundante. Y Dios nos dice a través de este versículo que tienes que ocuparte de algunas cosas muy pequeñas, insignificantes, que pueden ser ridículas a tus ojos, porque están por afectar tu bendición, porque están por afectar las cosas que Dios ha de darte, porque están por afectar la producción, la cosecha que viene, y que si no te haces cargo de esto, tarde o temprano va a echar a destruir todo lo que está por venir a tu vida. Y esto es lo que hacía alusión Salomón. A veces nosotros miramos ciertos pecados o ciertas prácticas o ciertas cargas de una manera insignificante. Ahí tú le puedes contestar a tu esposo, llamarle, faltarle el respeto, y tú dices: bueno, toda la vida hemos vivido así. No estás respetándolo como respetas al Señor, pero al Señor sí le respetas. Tú puedes estar gritándole a tus padres y faltándoles el respeto y llamándole la atención y ni siquiera le has pedido perdón. Te empezaste a acostumbrar y tu conciencia se ha empezado a cauterizar. Ya no le llamas pecado a eso, le llamas un hábito de vida, pero es pecado. Te paras frente a la computadora, digitas algunas cosas y ves pornografía, pero lo cortas rápido y dices: ay, gracias a Dios que no he visto solamente 5 minutos. Gracias, Señor, por librarme. Y no es así. Y empiezas a cauterizarte en algunos aspectos de tu propia vida, no llamándole pecado a lo que es pecado, y encontrándole explicación a cosas que necesariamente Dios dice no son. Y tú dices: sí son, Señor, porque mira, te las voy a explicar. Tú no entiendes las circunstancias y tú no entiendes las razones, y terminas imponiéndote a lo que Dios dice. Muy bien, dice Dios, esas zorras pequeñas pronto van a destruir todo lo que tengo para ti. Y es triste porque somos nosotros que paradójicamente cerramos nuestras propias puertas. ¿Sabe? Es por eso que las Escrituras dicen que sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. El pecado es comparado como una levadura, que es un pequeño cuerpo que se introduce en una masa mucho más grande, mucho más amplia, pero dejándola durante la noche, todo esto va a estar fermentado, todo esto va a estar leudado. Y así es el pecado, entra como una pequeña incrustación en nuestras vidas,
de maneras tan insignificantes, pero que termina finalmente afectando los aspectos de nuestra vida. Es por eso que surge la tercera y última verdad. Algo que parece inofensivo al principio termina siendo agresivo y afectándolo todo. Esta es la tercera y última verdad de una vida victoriosa. Algo que parece inofensivo al principio termina siendo agresivo y afectándolo todo. ¿Sabe? No podemos llamarle de otra manera y no podemos disfrazarlo de otra forma. Cuando el pecado entra a nuestras vidas y cuando el pecado es una práctica continua en nuestras vidas, tarde o temprano termina destruyendo nuestras propias vidas. ¿Sabe? En la mitología griega, en la mitología troyana, se cuenta de una guerra que estaba durando cerca de 9 años. Troya estaba rodeada por los ejércitos griegos y también Troya tenía toda una inexpugnable fortaleza, pero estaban resistiendo ordenadamente, sincronizadamente, disciplinadamente y valientemente frente a los ejércitos poderosos de los griegos. Algunos dicen que esto no era un mito, sino que ha sido una verdadera guerra, pero que se ha perdido en el tiempo. Pero allí nos deja una historia muy interesante que sería bueno que la escuchemos un momento más. Estaban por tomar esta guerra, esta ciudad, los griegos, pero ya no podían verlo más. Y así que uno de sus soldados, Ulises, da un consejo muy interesante. Y él les dice a los generales o a los sabios que deberían hacer una estrategia para atacarla por dentro y no por fuera, porque por fuera ellos se defendían muy bien. Y aquí viene el consejo. Construyen un caballo de madera y le dicen, vamos a entregárselos como si fuese un regalo. Pero por dentro de ese caballo vamos a meter a los más diestros soldados y a los más fieros soldados, y cuando el pueblo esté durmiendo, estos soldados se van a desprender del caballo, van a matar a los guardias de las puertas y nos van a abrir las puertas y vamos a arrasar con la ciudad. Y hacen este plan. Dejan el caballo construido y les dejan una nota en base a su fiereza, a su valentía. Y se van. Y los troyanos salen y miran el caballo, ¡wow! Dicen, y lo toman como una victoria. Note usted el engaño. Y lo toman como una victoria. Ahora lo que hacen es arrastrar el caballo adentro de la ciudad. Lo arrastran adentro de la ciudad y celebran una gran fiesta. Cuando todos estaban durmiendo, estos soldados que habían sido incrustados dentro del caballo bajan y aniquilan a los guardias de la ciudad y abren las puertas, y la historia usted ya la debe conocer. Hay un exterminio y Troya es quemada y es derrotada y exterminada. La paradoja de todo esto es que es cierto que muchas veces somos nosotros los que invitamos al enemigo dentro de nuestras propias vidas. Somos nosotros los que abrimos las puertas de nuestras casas a aquel que viene a destruirnos. Somos nosotros los que permitimos ciertas entradas a nuestras vidas a aquel que tiene planes para echarnos a perder. Y a veces actuamos de esta manera, un tanto informal, un tanto despreocupada, y permitimos que el enemigo venga a nuestras vidas y termine arrasando lo que somos, lo que tenemos y lo que poseemos. ¿Sabe, hermano mío? Por eso es que Dios ahí en Josué capítulo 7 versículo 12 les dijo, por esto, por el pecado, los hijos de Israel no podrán, note la negativa, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Van a salir corriendo, van a ser derrotados, van a inmovilizarse frente a los diferentes embates que el enemigo pueda tener. Hermano mío, la paradoja de una vida victoriosa necesariamente es esta. ¿Sabe? Usted y yo hemos sido llamados por Dios, y usted y yo podemos estar en sintonía con Dios, en la frecuencia de Dios en diferentes aspectos. No todos podemos ser pastores y no todos somos misioneros, pero cada uno de nosotros cumple un papel y un rol importantísimo dentro del reino del Señor, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Y tenemos que entender claramente que antes de poder lograr primero grandes cosas, antes de poder conquistar a otros, Dios primero tiene que conquistar nuestro corazón. Dios primero tiene que conquistar nuestro corazón. Amados hermanos,
Antes de que estas cosas puedan suceder, antes de que podamos tener un ministerio fructífero, antes de que podamos lograr grandes cosas, primero Dios quiere nuestro corazón. Y es aquí menester de nosotros el ofrecérselo y el consagrarnos frente a Él. ¿Sabe? Algo que parece inofensivo en un principio termina siendo agresivo y termina afectando todas nuestras vidas. Y sabe, hermano mío, estas pequeñas cosas que parecen tan insignificantes, estas pequeñas cosas que parecen tan pero tan inofensivas, a la larga terminan destruyendo nuestras propias vidas. Y recuerde por último que de la mano del Señor somos capaces de conquistar grandes gigantes, pero separándonos de Él podemos ser derrotados por enanos o por cosas tan insignificantes que a simple vista pueden parecer ridículas a nuestras vidas. Recuerde, por tanto, las paradojas que Dios nos ha enseñado a lo largo de estos domingos. Muchos de ellos tienen aparente contradicción, pero ellas en el fondo de todo esto buscan llevarnos a reflexionar de manera más profunda las verdades que Dios quiere instalar en nuestros corazones. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a culminar orando a nuestro Dios.